dispuesto en el canal de YouTube de la Unidad Pedagógica de las Licenciaturas. Hoy, egresados y egresadas que ayudan a estudiantes experiencias pedagógicas matemáticas en permanecer, periodo 2020 y 2021, 2020-0 y 2021. Las profesoras Lisana Andrea Pérez, Andri Rocío Perafán, Jessica Paola Díaz y el profesor Junior Andrés Velasco son licenciados en matemáticas de la Universidad del Cauca. Para favorecer la calidad de la llamada, excepto por los expositores, le agradecemos mantener su cámara y micrófono desactivados. Si por accidente se activa su micrófono, este será silenciado. Por favor, use el chat para escribir sus preguntas, comentarios y felicitaciones, los cuales serán leídos al finalizar la exposición. Si desea recibir el video y el material del conversatorio, agencie sus datos en el enlace que estoy compartiendo en este momento a través del chat. Quiero agradecer a este grupo de profesionales de la licenciatura en matemáticas que han aceptado esta invitación y que han decidido unirse a esta iniciativa de aprovechar la comunicación en línea para hacer jornadas de reflexión sobre todo lo que implica interacciones y comunicaciones que se ven reflejadas en el currículo. Le voy a dar el paso al profesor Junior Andrés Velasco para que inicie con la exposición. Profesor Junior Andrés, bienvenido. Muchas gracias a usted y a sus compañeras por aceptar esta invitación. Adelante con la exposición. Ok, muchas gracias, profe. Gracias a ustedes también por la invitación. Y bueno, desde permanecer también agradecerles por este espacio. Mi nombre es Junior Andrés Velasco, como lo decía la profe, yo soy licenciado en matemáticas, egresado de la Universidad del Cauca, y nosotros hacemos parte del componente de apoyo pedagógico en matemáticas del programa Permanecer. El programa Permanecer pues, está adscrito a la División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano de la Universidad del Cauca, adscrito a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la universidad. Digamos que vamos a continuar. El programa Permanecer tiene como objetivo mejorar los índices de permanencia y graduación de los estudiantes de la Universidad del Cauca a través de un proceso de apoyo integral que garantice la culminación exitosa de sus estudios. En ese sentido, pues el programa pues, está dispuesto en 4 componentes. Estos 4 componentes, siguiente por favor. Los 4 componentes son formación pedagógica, apoyo psicosocial, apoyo socioeconómico y la articulación con instituciones de educación media. Dentro de la formación pedagógica, pues nosotros hacemos acompañamiento en matemáticas generales, lectura, escritura y oralidad y técnicas de estudio. La parte de apoyo psicosocial, pues está un poco articulada con las familias y la orientación socioocupacional. En la parte de apoyo socioeconómico, pues tenemos que se apoya en los emprendimientos de los estudiantes y las competencias para la vida, y en la articulación con las instituciones de educación media, pues tenemos introducción a la vida universitaria, que más adelante se estará trabajando, y el fortalecimiento en competencias básicas en lectura, escritura, oralidad y matemáticas. El programa Permanecer, pues fue creado bajo la política de fomento a la permanencia y la graduación estudiantil de la Universidad del Cauca con el Acuerdo Superior número 052 de 2018. En este momento el equipo de trabajo del programa pues está dispuesto de la siguiente manera. Pues tenemos una coordinadora que es la profesora Laura Ledesma, 5 profesionales en el área de matemáticas, 2 para Popayán y 3 para Popayán y 2 para Santander, la sede norte, 3 profesionales en la parte de lectura, escritura y oralidad, 2 psicólogas para Popayán, 1 para Santander. En el componente de apoyo socioeconómico. En total, pues tenemos 13 profesionales. Por otro lado, pues digamos que los avances que se ha tenido en el transcurso del programa, pues están acá dispuestos. En el año 2018, pues tenemos estudiantes beneficiados, 2.491, docentes 167,
estudiantes de educación media 1.365 para un total de 4.023 estudiantes. En el año 2019 pues tenemos 3.517 estudiantes beneficiados por el programa, docentes 199, estudiantes de educación media 1.418 para un total de 5.134 estudiantes, y pues tenemos ahí los respectivos incrementos que se han hecho en el transcurso de estos años. Digamos que, perdón, los temas a tratar, digamos, el día de hoy, vamos a focalizar un poco esto. Entonces, es la articulación con instituciones de educación media para la preparación de pruebas Saber 11, principalmente. Vamos a hablar un poco sobre el programa de Introducción a la Vida Universitaria, denominado PIU, y también la preparación para las pruebas Saber de estudiantes que están próximos a graduarse. En ese sentido, pues, lo primero que vamos a presentar es la articulación con instituciones de educación media, y lo focalizamos en la preparación de las pruebas Saber 11. Pues tenemos los objetivos acá correspondientes. El objetivo general pues es implementar estrategias de acompañamiento a estudiantes y docentes de instituciones de educación media para fortalecer competencias en el área de matemáticas. Como objetivos específicos tenemos es diseñar y ejecutar talleres orientados al fortalecimiento de competencias en el área de matemáticas y potenciar habilidades de matemáticas en los estudiantes para la preparación de las pruebas de estado. Digamos que nosotros, para construir el material de apoyo, tuvimos en cuenta lo que se evalúa en el ICFES, que son, digamos, que se evalúa principalmente por competencias, digamos, de las cuales pues tenemos acá la interpretación y representación, formulación, ejecución y argumentación. Se tienen en cuenta dos tipos de contenidos que se denominan genéricos y no genéricos. Los genéricos pues están, digamos, relacionados un poco con los conocimientos que nosotros utilizamos para resolver cierto tipo de problemas en el contexto, y los no genéricos ya son los propios de la disciplina. También el ICFES contempla unos contextos que son los que aparecen aquí, que son familiares o personales, laborales, ocupacionales, comunitarios o sociales, matemáticos o científicos. Digamos que para hacer las correspondientes intervenciones, pues hubo dos momentos. El primer momento se denominó Aprender en Casa, Saberes en Contexto para la Escuela y la Vida. Vemos que ese primer momento surgió para dar respuesta un poco rápida a lo que estaba sucediendo en el momento, que fue precisamente lo de la pandemia. Digamos que se decretó la emergencia sanitaria, y nosotros, pues en vía de que debíamos dar como un poco de respuesta a los estudiantes para que siguieran con su proceso de formación, pues surgió esta estrategia que, digamos, que reunió a cerca de, en principio, digamos, se hicieron inscripciones y se reunió aproximadamente 2.000 estudiantes, de los cuales pues participaron en diferentes talleres. La estrategia que se utilizó en principio fue utilizar las diferentes plataformas que teníamos a disposición, como Meet, se utilizó también vía Facebook, se utilizó también, hay algunos videos que se subieron al canal de YouTube de Permanecer, y pues de ahí los estudiantes pues se vinculaban de forma asincrónica o asincrónica a los diferentes talleres que se implementaron, y se construyó material de apoyo teniendo en cuenta lo que evalúa el ICFES. Un segundo momento, digamos que ya se hizo un poco más con la articulación, ya con algunas, digamos, entidades. La principal pues fue la Secretaría de Educación Departamental, donde se presenta una propuesta y esta es aceptada y se denomina Todos a la U. Digamos que también se realizó algo similar, pero un poco más articulado con este estamento, digamos, de la gobernación. La estrategia que se utilizó y la metodología para llegar a las diferentes instituciones en este caso del departamento del Cauca, en principio se crea un material de apoyo para los estudiantes que fueron las denominadas guías, y estas guías, a partir de estas guías se generan presentaciones en las cuales los estudiantes pues se conectan, se hace una evaluación de los estudiantes que se pueden conectar de forma sincrónica vía Meet o vía Zoom, y también se hace una identificación de las instituciones que por
X, Y motivo, pues no tienen ninguna conectividad, y pues se aplica también, se hacen estas guías y se empiezan a distribuir en todas las instituciones. Se hace un acompañamiento en diferentes plataformas también, como digamos las anteriormente mencionadas. También se hace un seguimiento vía WhatsApp, vía telefónico. Entonces se hace todo este tipo de acompañamiento, y esa fue, digamos, como las estrategias que se utilizaron. Y para finalizar este proceso, se hace un acompañamiento también con un simulacro, donde se contrata una empresa externa que realiza el simulacro y los correspondientes análisis. Aquí, pues, como se pueden, digamos, un poco dar cuenta, pues también hubo un poco de dificultad con la conectividad, porque en principio se pensó en hacer el simulacro online, pero pues por diferentes causas de conectividad también se imprimieron digamos, cuadernillos que fueron enviados a las diferentes instituciones educativas. Como se pueden dar cuenta, digamos, con las instituciones educativas a nivel del Cauca, pues son bastantes. Podríamos decir que son más de 300 instituciones educativas, y pues para llegar a estas instituciones, es una logística bastante, digamos, grande que se tuvo que utilizar para llevar los cuadernillos en físico y que estos fueran devueltos. También se implementó otra estrategia para llegar a los estudiantes, y fue enviar el PDF de las preguntas, y que los estudiantes pudieran recopilar esas respuestas en una tablita de Excel. Esa tabla de Excel se enviaba nuevamente digamos, nos enviaban toda esa información a nosotros, y nosotros éramos los encargados de distribuir todo ese material y devolverlo a la empresa correspondiente para que se hiciera el análisis. Algo muy importante de anotar acá es que se hicieron, digamos, vinculación de otros profesionales en el área de matemáticas y lectoescritura para, digamos, apoyar todo este proceso. Digamos, para culminar esta parte, pues los avances que nosotros tuvimos y la población que logramos atender. En principio, en un primer momento, no tenemos como tal un conteo de estas personas, sino que más bien tenemos es como las visualizaciones que hubo en cada una de las plataformas. Por ejemplo, en YouTube, pues tenemos 763 visualizaciones con 6 videos, y en Facebook 9.860 visualizaciones, 12 videos. Cabe resaltar que nosotros hicimos clases sincrónicas vía Meet, sino que digamos que esa parte no la tenemos como estadísticamente ahí establecida. Y en el segundo momento se llega a atender una población cercana a 10.308 estudiantes, como se dijo anteriormente, de forma asincrónica. Acá, digamos, en la parte final se muestra el link de las guías que se realizaron y de las presentaciones correspondientes como material de apoyo para realizar todo este proceso. Ya a continuación, pues, para seguir con la exposición, le doy la palabra a mi compañera Andri, la profesora Andri Rocío, para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Junior. Muy buenos días. A continuación voy a presentar un poco lo que es el programa de introducción a la vida universitaria, o PIU. Este programa de introducción a la vida universitaria, digamos que está dirigida a todos los estudiantes de la Universidad del Cauca que ingresan a primer semestre, y la idea es realizar este proceso, pues justamente antes de que ellos inicien, digamos, su proceso académico en la universidad. Digamos que es el proceso de articulación o ese paso antes de, es decir, el intermedio entre ellos, digamos, la salida de ellos de las instituciones de educación media y el ingreso a la universidad. Entonces, la idea, digamos, en este proceso es realizar un acompañamiento desde los 4 componentes que tiene el programa, lo que tiene que ver con matemáticas, lectura, escritura y oralidad, el apoyo psicosocial y el apoyo socioeconómico. Entonces, digamos que desde estos 4 componentes se realiza el acompañamiento, y la idea también es realizar una caracterización de los estudiantes que estamos recibiendo en la universidad. Esa caracterización se socializa con cada uno de los programas, con los docentes y, digamos, coordinadores y demás, pues, personas que están vinculadas a los programas como tal, justamente para que ellos tengan en cuenta toda esa información que se recopila,
para cuando los estudiantes ya ingresan al programa al cual, digamos, pertenecen. Hasta el momento se ha logrado abarcar mediante este programa a facultades tales como la Facultad de Educación, Facultad de Ingenierías, Contables y Ciencias Agrarias. Como mencionaba, digamos, es la población que hasta el momento se ha atendido, pero la idea es atender pues a todos los programas o a todos los estudiantes que ingresan a los diferentes programas de la universidad, justamente para poder realizar esa caracterización que justamente se presenta a cada uno de estos programas. El día de hoy como tal queremos presentar el programa de Introducción a la Vida Universitaria que se llevó a cabo en la Facultad de Artes, pues desde el componente de matemáticas. Como mencionaba inicialmente, digamos que ese programa de Introducción a la Vida Universitaria, tal vez en los programas en los cuales se ve el área de matemáticas, digamos que un poco es como digamos que es más, tiene más sentido, por así decirlo, en el hecho de que ellos pues justamente van a ver o inician en su primer semestre con materias de matemáticas. Y nosotros lo que hacemos ahí pues es justamente hacer una nivelación en conocimientos básicos para que todos los estudiantes en cierto sentido pues lleguen en una igualdad de condiciones y con los conocimientos suficientes para poder afrontar esos primeros semestres en matemáticas. Entonces digamos que por eso en los programas pues de ingenierías, de la Facultad de Contables, de Educación y Ciencias Agrarias, pues tal vez ese programa lo que nosotros lo hacemos es orientarlo hacia una nivelación, justamente teniendo en cuenta también que los estudiantes muchas veces han dejado su proceso, digamos, académico por 1 o 2 años, entonces pues justamente, digamos, hay ciertos conceptos que es necesario recordar. Con la Facultad de Artes ya fue un proceso un poco diferente y un reto también para nosotros, porque pues en estos programas de la facultad, digamos que los estudiantes no ven como tal materias de matemáticas, pero sí quisimos, digamos, intervenir y la idea o como tal lo que se hizo fue pues plantear actividades matemáticas enmarcadas en las artes que le permitan al estudiante repensar su hacer artístico y brindar diferentes perspectivas sobre los fenómenos físicos en los cuales se encuentra inmerso. En ese sentido, digamos que todas las actividades que nosotros realizamos sí tenían pues los conceptos matemáticos, porque justamente esa es la idea en el módulo, pero también digamos que le dimos prevalencia hacia lo que ellos hacen, que es justamente la parte artística, es decir, vimos los conceptos matemáticos muy asociados hacia esa parte. Y pues la idea también era justamente generarles esa inquietud a los estudiantes de que ellos no solamente es el hacer por el hacer, sino que pues detrás de todo lo que ellos hacen, digamos que hay muchísimas más cosas. El objetivo general fue como tal desarrollar habilidades matemáticas en los estudiantes de primer semestre que ingresan al periodo 1-2020 de la Facultad de Artes para contribuir a su formación integral. En cuanto a la metodología, se considera en este módulo como una estrategia didáctica el trabajo cooperativo, como un enfoque que intenta organizar actividades dentro del aula y convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje, donde los estudiantes se reúnen para trabajar en equipo y desarrollar habilidades blandas. Entonces, digamos que lo que mencionaba, todas las actividades se pensaron, sí, en cierto sentido, pues con los contenidos matemáticos, pero más allá de eso también, hacia actividades un poco más artísticas, por así decirlo, o actividades muy relacionadas con cada uno de los programas que oferta pues la facultad. Algo para tener en cuenta aquí también y que digamos nos generó pues un reto mayor fue justamente que el PIBU no se desarrolló por programas, es decir, no estaban separados programa de diseño, programa de artes plásticas y de dirección de banda, que fueron los que como tal estuvieron en este proceso, sino que en los grupos que se organizaron había estudiantes de los 3 programas. Entonces, digamos que también era la idea de encontrar actividades que fueran llamativas e interesantes para los estudiantes y además, pues, que trabajaran, digamos, conceptos matemáticos. Entonces, digamos que tuvimos esos retos ahí para poder construir este módulo. Entonces, en general, ese modelo o esos contenidos que se trabajaron en esta facultad, digamos, tuvimos pues 4 etapas, una etapa de inducción en donde se vio digamos la
La actividad introductoria fue como tal la interpretación de la naturaleza del sonido y la luz, porque justamente son fenómenos físicos con los que ellos juegan todo el tiempo, digamos, pero que muchas veces, pues únicamente ellos, bueno, interpretan, componen, realizan ciertas actividades artísticas, pero tal vez no van más allá de qué fenómenos tal vez están teniendo en cuenta ahí de una manera pues un poco, digamos, pues sin tener en cuenta ciertos contenidos o ciertas cosas, digamos, de tipo matemático-físico, sino que lo hacen pues según su experiencia o, digamos, sus actividades. También se hizo una prueba diagnóstica, que fue pues una actividad que justamente nos sirve para reconocer los conocimientos previos con los que llegan los estudiantes. De igual forma, digamos, ellos vienen de la educación media, en la educación media pues han visto el área de matemáticas, entonces era también ver cómo están llegando estos estudiantes a la universidad y a la Facultad de Artes. En ese sentido, pues justamente digamos que para los estudiantes, y fue otra de las cosas que se tuvo en cuenta al formular este contenido, para los estudiantes fue un choque, por así decirlo, o algo tal vez que no se esperaban, el hecho de encontrarse con un módulo de introducción a la vida universitaria de matemáticas. Entonces, digamos que tal vez en los demás programas en los que nosotros intervenimos hasta el momento, que son justamente programas en los cuales ven áreas de matemáticas, los estudiantes saben que se van a enfrentar a este tipo de cursos. Entonces, digamos que en cierto sentido, pues tienen afinidad con esta área, cosa que no pasaba en la Facultad de Artes, es decir, muchos estudiantes, incluso cuando nosotros hicimos una encuesta, nos manifestaban que como tal, digamos, escogieron esos programas porque justamente no les gustaban las matemáticas o nada que tuviera que ver con matemáticas. Entonces, digamos que también fue el hecho de pensar en esa situación para poder plantear actividades, pues que los estudiantes tuvieran la disponibilidad de hacer. En ese sentido, se trabajó lo que fue la parte de proporcionalidad, teorema de Tales y divina proporción, pero como mencionaba, pues no se presentaron los contenidos, digamos, de una manera estrictamente formal, sino que se presentaba mediante diferentes actividades prácticas. También lo que tenía que ver con movimientos en 2D, simetría, traslación y homotesia, también muy estrechamente relacionado con ciertas actividades, tanto, digamos, pues que abarcara lo que es la parte de la música, la parte pues ya artística, justamente porque en esos grupos pues había estudiantes de los tres programas. Entonces era la idea de buscar actividades que cubrieran a toda la población. Y culminamos con el tema de sólidos platónicos y con una actividad, digamos, final que fue lo de paisajes sonoros. Entonces, digamos que, pues, como mencionaba, este fue un gran reto para nosotros justamente porque los estudiantes no veían esa área de matemáticas, pero pues también fue interesante hacer todo este proceso y para los estudiantes también lo fue. Entonces, esto era más o menos, digamos, lo que se quería mostrar respecto al PIU. Ahora le doy la palabra a mi compañera Paola, profe Paola. Buenos días. Entonces, bueno, siguiendo con este proceso, yo les platicaré sobre cómo fue el proceso de preparación para Prueba Saber Pro con los estudiantes de la Universidad del Cauca. Sabemos que este examen es, digamos, es el examen de calidad de la educación superior y hasta el momento es un requisito para grado de todos los estudiantes que adelanten programas de pregrado en instituciones de educación superior, para lo que compete, estos estudiantes deben haber aprobado el 75% de sus créditos académicos o que han culminado su plan de estudios y que aún no han presentado pues esta prueba. Siguiente. Bueno, nosotros para plantear el módulo de razonamiento cuantitativo nos enfocamos en la información que el mismo IFES nos da sobre qué evalúa este tipo de pruebas. Es así como nosotros miramos que el objetivo de esta prueba es evaluar y proporcionar un reporte
del grado del desarrollo de habilidades y conocimientos generales del estudiante en su formación universitaria. Como les comentaba, esta prueba va dirigida pues, a los estudiantes que han aprobado el 75% de sus créditos académicos como mínimo, y nosotros nos enfocamos solamente en la primera sesión, que compete en competencias generales. En estas competencias generales se encuentran lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, inglés y comunicación escrita. Solamente una pregunta, que es la de comunicación escrita, es abierta, y el resto de las preguntas son con opción múltiple. Y también vemos que es una duración para esta primera sesión de 4 horas y 40 minutos. De esta manera, nosotros también nos enfocamos en cómo evalúa y además el tiempo que dan para toda la cantidad de preguntas que les proponen a ellos en estos formularios. Es así como nosotros desde el razonamiento cuantitativo miramos qué competencias evalúan. Y digamos que ellos evalúan 3 competencias fundamentales: interpretación y representación, que son problemas que están ligados a información cuantitativa en forma de tablas, de gráficas o de esquemas. Formulación y ejecución, que son problemas en donde está implícito como tal algún objeto matemático, es evidente ese objeto. Y argumentación, en donde les plantean problemas a los estudiantes de, digamos, problemas cotidianos, y donde ellos tienen que usar un razonamiento lógico para darle solución a ese problema. Dentro de estas 3 competencias se establecen ciertos contenidos. Esos contenidos están álgebra y cálculo, geometría y estadística. Dentro de estas preguntas hay 4 rasgos de complejidad. Hay complejidad desde la 1 hasta la 4. Y también tenemos en cuenta que como esta prueba evalúa habilidades matemáticas, sin importar la profesión, entonces tenemos que tener en cuenta que los problemas que nosotros elegimos para estructurar los talleres o las guías que nosotros les orientamos a los muchachos deben estar pensadas en eso, ¿no? Entonces, que tenemos estudiantes pues de todas las carreras. Es así como en esta presentación nos enfocamos en 2 facultades en particular. Nos enfocamos en las licenciaturas, en específico en lo que es la Facultad de Ciencias Humanas. Atendemos a estudiantes de las licenciaturas en Etnoeducación, la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, perdón, la licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en inglés y francés, tanto la sede Popayán como la sede Norte, perdón. Y en la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación atendemos a estudiantes de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, en la licenciatura en Educación Artística, en Matemáticas y la licenciatura en Educación Básica con énfasis en lengua castellana e inglés. Entonces, de esta manera, en el total de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación atendemos a 9 estudiantes de las diferentes licenciaturas ya mencionadas. Y algo, digamos que curioso que pasa y que no nos esperábamos, era que en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales tenemos una buena acogida. Atendemos en este proceso a 59 estudiantes. Algo a recalcar, en especial con la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, este proceso ellos lo hacen en el periodo 0, o sea, 2020-0. Ellos hacen este proceso, ya que el programa, ellos nos comentan que el programa académico no les oferta lo que ellos necesitan o lo que ellos requieren, y entonces que ese espacio ellos lo van a utilizar para prepararse para estas pruebas. Que ellos se sienten, ellos solamente en especial en este programa, ellos solicitan
solamente la preparación en razonamiento cuantitativo porque sienten que pues sus habilidades en matemáticas no son las mejores. Entonces, se realiza este proceso con ellos. Digamos que como se realiza en este periodo, perdón, se hace un acompañamiento más personalizado con los chicos de la licenciatura en literatura. Lo mismo pasó con la licenciatura en educación. En un primer momento se envía una propuesta a la coordinación del programa. Sin embargo, ellos paralelamente estaban haciendo la gestión solicitando un proceso para preparación para pruebas Saber Pro. Entonces, es así como nosotros pues recurrimos al llamado y más adelante les mostraremos algunos ejemplos de cómo nosotros explicamos o tratamos estos conceptos matemáticos viendo digamos que la diferencia de estudiantes, en especial con las licenciaturas que se nos presentan. Entonces, a continuación, siguiendo con la preparación de pruebas Saber Pro, está la profesora Lizana. Bueno, muy buenos días. En este sentido, y como lo mencionaba mi compañera anteriormente, trabajamos un aspecto relacionado pues con esos contenidos genéricos que el ICFES plantea como aquellos conocimientos que cualquier profesional en cualquier área pues debe saber. Ahora bien, estos talleres se plantean en el sentido en el que pues específicamente se necesita un proceso de nivelación y de esta manera escogimos y realizamos el diseño de talleres orientados en los siguientes conceptos: razonamiento lógico, análisis de gráficas, estadística, geometría, y adicionalmente se realiza un simulacro en razonamiento cuantitativo. La idea de este simulacro es no solo reconocer desde nuestra parte como docentes cuál es ese proceso de evolución de los estudiantes, sino que también ellos mismos pudieran reconocer efectivamente si ese proceso de preparación fue efectivo y adicionalmente si requerían hacer el proceso de profundización en alguno de estos conceptos en particular. Pero adicionalmente realizamos también 2 talleres adicionales. Por favor, Andri. 2 talleres adicionales enfocados en lo siguiente. Uno es el taller Sentir Nuestro Cuerpo. La idea es que adicional a esa preparación académica que se está realizando en términos matemáticos, de conceptos matemáticos, también hay un proceso importante y es el hecho de cómo manejar esas emociones, cómo manejar esos miedos que se pueden presentar al momento de presentar la prueba. Entonces, este fue un taller enfocado en esa parte, que los estudiantes también, por ejemplo, tuvieran ejercicios que les permitieran relajarse, que les permitieran efectivamente, si sentían ese temor o esas dudas, pues cuáles eran estrategias posibles para poder, digamos que, manejar estas emociones. Y por otra parte, realizamos un taller denominado Todo sobre Saber Pro, y en este aspecto lo que buscamos era dar a conocer cuáles son las pautas generales que el ICFES solicita para el proceso de presentación de la prueba virtual. En este sentido, por ejemplo, se trabajaron aspectos como la adecuación del espacio físico en términos de iluminación, en términos de, en lo posible, eliminar ruido, de que fuera un espacio donde el estudiante efectivamente estuviera solo, porque como esta prueba, digamos que una de las pautas a seguir es tener en todo momento las cámaras activas. Hay uno de las causales, pues, también de suspensión y de inhabilitar la prueba era de que el sistema reconociera, digamos, a otras personas en ese lugar donde el estudiante estaba presentando.
También, por ejemplo, de que se tuviera en cuenta el correo electrónico de inscripción, las notificaciones que llegan al correo electrónico, que en situaciones suelen irse, por ejemplo, para carpetas como spam. Entonces, es, digamos que dar a conocer todo este tipo de aspectos en términos, llamémoslo así, logísticos, que pues eran importantes también que los estudiantes lo conocieran. Asimismo, entre ellos mismos se generaron espacios de dudas, de inquietudes, que en conjunto pues se pudieron resolver también, y ya en casos extremos donde efectivamente habían situaciones, por ejemplo, errores en la citación, en nombre o en el tipo de identificación, también orientarlos en que el ICFES tiene unos correos de contacto, tiene unos teléfonos de contacto también, donde los estudiantes podrían comunicarse y pues también solicitar estas respectivas correcciones. De esta manera, como les menciono, la idea no solo fue trabajar a nivel académico, sino que también ellos conocieran otros aspectos importantes a tener en cuenta en la presentación de las pruebas saber, y uno de ellos es el incentivo que la Universidad del Cauca en este momento está dando para aquellos estudiantes que tienen un buen desempeño en los resultados de las pruebas Saber Pro, en relación, por ejemplo, al descuento del 50% del valor de los derechos de grado y una beca anual para adelantar estudios de posgrados en la Universidad del Cauca. Esto en términos, pues, como lo mencionamos, de los incentivos que da la Universidad del Cauca, pero también en ese apropiarse del programa, en apropiarse, en buscar obtener unos buenos resultados en la prueba, puesto que también esto es importante en el proceso de acreditación de los mismos programas, y la idea es incentivar en ellos, dejar un legado para las próximas generaciones que puedan también hacer parte de los programas de pregrado a los cuales ellos pertenecen. Entonces, esta fue otra parte también de motivación que se orientó a los estudiantes. Y digamos que al nivel de ejercicios de las pruebas estandarizadas, lo que se buscó también es hacer un proceso de articulación entre las matemáticas y entre la lectura. ¿Por qué razón? Resulta que las pruebas están conformadas por un contexto y por unas preguntas donde en la mayor parte de ocasiones pues se presentan datos importantes e inclusive se presentan pautas para poder responder a esas preguntas de opción múltiple. Entonces es importante enfatizar también en la importancia de la lectura de, digamos, como les menciono, de estos contextos y de estas preguntas. Un caso en particular de algo que tomamos como referencia es, por ejemplo, cómo se leen las tablas y las gráficas. Entonces, a nivel general, tenemos tres tipos de lecturas. Una es la lectura literal, es decir, donde se lee la información que se observa explícitamente, ya sea en las tablas o en las gráficas. Hay una lectura crítica donde se evalúa la información, pero no se buscan nuevas hipótesis. Y hay una lectura hipotética, donde se hacen predicciones e inferencias con los datos de las tablas o de las gráficas y se formulan nuevas hipótesis. Entonces, un caso en particular presentado es la siguiente tabla. Entonces, esta presenta la venta de artículos durante los años 2018 al 2020 y digamos que se especifican unos artículos vendidos en particular y unas cantidades vendidas en los años 2018, 2019 y 2020. Pero se presenta también a nivel de diagrama de barras cómo es la representación de estos artículos vendidos. De esta manera, entonces, para aplicar la parte de la lectura, entonces se propone lo siguiente.
En términos de la lectura literal, por ejemplo, se identifican el eje en el que se representan los artículos vendidos, en el eje horizontal en este caso, y en el eje vertical, por ejemplo, donde se identifican la cantidad de collares que se vendieron. En el caso de la lectura crítica, entonces se tiene entonces que en la gráfica en el año 2019 se alcanzaron las mayores ventas de estos artículos. Y en términos de lectura hipotética, un posible planteamiento es ¿por qué se produjo la baja en las ventas en el año 2020? Y se plantea una posible respuesta en términos de que pues esta baja de las ventas se deba probablemente a que en el año 2019 pues ya se habían adquirido estos artículos. De esta manera entonces se enfatiza de que a nivel de las preguntas tipo ICFES, pues las lecturas o la que mayormente se manejan pues son la lectura literal y la lectura crítica. Entonces, digamos que a nivel de estos términos buscamos presentar a los estudiantes este proceso de articulación y a continuación, nuevamente, mi compañera Paola va a presentar otro caso en particular. Bueno, para finalizar, les queremos mostrar este ejercicio y nos queremos enfocar en este ejercicio en particular, porque cuando se ofreció el taller de geometría, se dieron varias discusiones en los talleres, varios planteamientos que los mismos estudiantes daban, varias discusiones, diferentes planteamientos del mismo problema. Digamos que este tipo de problemas es lo que nos ofrece diferentes planteamientos y llegamos a la misma respuesta. Entonces, Hola, ¿qué sucedió? se me fue el internet por un momento. Ok, vale. Bueno. Bueno, entonces el planteamiento del problema nos dice que es un cuadrado que su diagonal mide 200 centímetros. Resulta que, digamos que en la construcción de este problema, nosotros podemos explicar o que los mismos estudiantes se den cuenta que internamente hay varios conceptos que ellos empiezan a recordar. Entonces, digamos que nosotros usamos, este es un software llamado GeoGebra, en donde nos permite la construcción del problema. Mostramos en este caso la geometría dinámica, quiere decir que se mueve, y que los muchachos con las figuras pueden moverlas, pueden agregar, pueden restar, y pueden modificar, pueden hacer diferentes modificaciones, y que en la geometría eso es permitido. Entonces, tenemos un cuadrado que es como el dato principal que nos dan, que nos dice trabaje con un cuadrado y mire que la diagonal es 200 centímetros. En este momento nosotros, digamos que explicamos o los mismos estudiantes se dan cuenta de que en especial el cuadrado tiene dos diagonales. En algún, digamos que en los talleres que orientábamos, surgía la pregunta de que si las diagonales, estas dos diagonales que estaban en este cuadrado, iban a ser las mismas, por ejemplo, para un triángulo, o si esta figura ya no tenía 4 lados, sino que era de 5, de 6, de 7, de 8, iban a ser las mismas diagonales. Entonces, digamos que desde ese punto, entonces nosotros
empezábamos a explicar y a solucionar ese tipo de dudas que surgían en los estudiantes. Y en este caso, entonces marcamos las dos diagonales y nos damos cuenta que tienen un punto de intersección. En el problema original se muestra una circunferencia, como parte de una circunferencia. Bueno, ¿de dónde sale esa circunferencia? Entonces, bueno, antes de esto, digamos que los chicos también plantean de que nos están dando la diagonal, es esta línea, que es un segmento de recta que une dos vértices opuestos. Entonces, los estudiantes mencionan que, digamos que, y eso es un aspecto importante que tenemos en cuenta, y es la intuición de los mismos estudiantes, ¿no? Entonces, esa intuición fue una gran herramienta para nosotros en los talleres y para nosotros ir construyendo como ese pensamiento matemático o esas habilidades como para que los estudiantes pudieran desglosar los problemas lo que más se lograra. Se preguntan ellos si es posible calcular el lado del cuadrado ya que tenemos la diagonal, y entonces esto recurre a el teorema de Pitágoras. Entonces, ya empiezan a recordar conceptos de educación media, entonces ellos mencionan que sí, que en el colegio se los enseñaron, entonces ellos ya explican y hacen el procedimiento algebraico del procedimiento. Seguimos, y entonces como está inmersa una circunferencia, entonces ellos mencionan cómo es posible construir esa circunferencia, o sea, cómo la hago de tal manera que, como ellos mencionan una palabra en particular, y es que calce dentro del cuadrado. Entonces, de esta manera, nosotros calculamos puntos medios, entonces explicamos qué es lo de los puntos medios, el mismo programa nos da para verificar, entonces quiere decir que el punto medio de este punto de aquí es la misma longitud que este mismo punto al punto A, y nos damos cuenta de que efectivamente es así, y entonces vemos cómo es posible, qué se necesita para construir una circunferencia. Entonces, ¿cuáles son los objetos básicos que yo debo tener para construir una circunferencia? Entonces, ellos mencionan, entonces, digamos que de todo este proceso que se hace, ellos mencionan que se necesita un centro y justamente un radio, y que el radio siempre va a ser constante. Entonces, de esta manera nosotros construimos la circunferencia y al momento de nosotros mirar qué es lo que estamos construyendo, sale, digamos, la noción del concepto de puntos de tangencia, que justamente estos puntos medios son los puntos de tangencia entre pues el cuadrado y la circunferencia. De esta manera, nosotros cuando, digamos, ya tenemos esta base del problema, entonces empezamos a hablar de áreas. Como nos están preguntando sobre áreas, bueno, resulta que hay como, ellos mencionan como pedazos que no están, ¿no? Entonces, digamos que se les mencionaba a los estudiantes o ellos mismos decían, ¿será que es posible modificarlas? ¿Es posible que yo quite de esta construcción? Entonces, cuando ellos miraban la figura, entonces decían, ah, bueno, puede que falte algo. Entonces, digamos que faltaba era la construcción de estas otras dos circunferencias. Y vemos que estas figuras o las figuras que presentan estos problemas en las pruebas CIFES las podemos modificar. Es verdad que no las podemos mover en el papel, pero sabemos que sí se pueden mover. O sea, yo con lápiz y papel puedo agregar o puedo quitar figuras y entonces puedo sumar y puedo restar áreas. Entonces, es de esta manera que nosotros, digamos que explicamos a los estudiantes los diferentes problemas. Este fue uno en específico en el taller de geometría. Y usamos diferentes recursos para
para nosotros poder explicar los diferentes problemas y que estos diferentes problemas nos llevaban a que ellos otra vez recordaran conceptos básicos matemáticos. Eso sería todo. Y entonces aquí se encuentran nuestros datos de contacto, nuestros correos electrónicos y el correo electrónico de Permanecer, que es al programa que nosotros actualmente pertenecemos, que es permanencia@unicauca.edu.com. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, profesora Jessica Paola, profesora Lisana Andrea, profesora Andri Rocío y profesor Juno Andrés. Muchísimas gracias por haber estado presentes en esta reunión de reflexión sobre algunos de los elementos que están impactando el currículo definitivamente. Voy a darle un tiempo a los presentes para que hagan sus preguntas a través del chat o para que levanten la mano y manifiesten su pregunta, pero mientras tanto yo quisiera que me contaran, no sé cuál de todos quiere responder, cuál ha sido la recepción de los estudiantes frente a este uso pedagógico de tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, yo puedo contestar. ¿Cómo ha sido la aceptación al momento de que nosotros articulamos, digamos que estos conceptos matemáticos con diferentes herramientas tecnológicas? La aceptación ha sido muy buena. ¿Por qué? Muchos de los estudiantes nos expresaban que les han enseñado unas matemáticas tradicionales. Cuando nosotros incluimos herramientas tecnológicas para mostrar la solución de los diferentes problemas, entonces miran las matemáticas desde otra perspectiva, desde otra manera, y entonces ya la matemática se vuelve dinámica. Entonces, eso nos pasó mucho cuando explicábamos los talleres o cuando dábamos los talleres, tanto de análisis de gráficas como de geometría. En geometría nosotros, digamos que el IFES, mencionábamos nosotros, evalúa ciertas competencias y entonces en esas competencias están los contenidos. En especial en geometría, ellos mencionan, miren, nosotros vamos a evaluar teorema de Pitágoras, todo el concepto que viene relacionado con triángulos, con polígonos, en general con polígonos, con paralelas, con perpendiculares, ¿no? Ese es como el listado de contenidos matemáticos que ellos nos dicen. Entonces, en ese momento nosotros, bueno, ¿cómo esos contenidos que están como, vea, eso es lo que usted tiene que estudiar y eso es lo que le va a aparecer a usted? Esos contenidos, ¿cómo los vemos aplicados a problemas? Porque las preguntas son problemas en donde yo uso justamente esos conceptos y entonces los pongo a funcionar. Entonces, al momento que nosotros, por ejemplo, incluimos este software que yo les muestro, los estudiantes, uno, se encuentran interesados porque ven las matemáticas de otra manera y dos, en algunos, digamos que eso en mi caso, que fui yo la que estuve a cargo de orientar los talleres en la Facultad de Ciencias Humanas, me parecía muy curioso porque los estudiantes querían aprender a usar el programa. Entonces, yo lo que hacía era, bueno, no eran todos, pero sí algunos. Entonces, yo lo que hacía era, pues, aprovechar ese interés, ¿no? Hacíamos otra sesión, entonces ya los problemas iban enfocados a problemas que se pudieran modelar en el programa.
Entonces, sí, la verdad, algunos estudiantes sí se sintieron muy interesados, igualmente en el análisis de gráficas. Los conceptos matemáticos estaban inmersos. Sin embargo, el tipo de problemas, porque eran problemas en contexto real, habían muchos problemas, por ejemplo, de lo que estamos pasando ahora. Entonces era de interpretar y de argumentar ciertos gráficos y entonces decía, mire, evalúe o interprete los gráficos de la pandemia que estamos ahora viviendo, de cierta población, de cierta edad, ¿no? Entonces decíamos, mire, aquí están los conceptos matemáticos, pero es algo que estamos viviendo todos. Entonces, cuando nosotros contextualizábamos las matemáticas, ahí era donde nosotros, digamos, que atrapábamos a los estudiantes, en especial a los estudiantes de las licenciaturas que tal vez en su programa académico o en su currículum no ven matemáticas, precisamente una materia en matemáticas en especial. Hablen un poco sobre el tema del razonamiento cuantitativo y la toma de decisiones basada en datos, la toma de decisiones argumentada. Esta es una habilidad, un conocimiento, una competencia que también se evalúa en el competencias ciudadanas. El poder tomar decisiones argumentadas. Tiene que ver con el análisis de datos, con el análisis de gráficos. ¿Cómo lo trabajan ustedes? Profesora Lizana. Ya, es que no podía activar, listo. Bueno, una parte que se trabaja y fue algo que presentamos también hace un rato, es en términos de cómo articular también la lectura. Sucede que muchas veces se tienen esos conocimientos, por así decirlo, inclusive el mismo ICFES menciona de que son conocimientos que cualquier profesional debería tener, ¿sí? Pero en realidad nos damos cuenta que, por ejemplo, en este tipo de contextos la lectura es muy importante. Entonces, más allá, digamos, de presentar conceptos, por así llamarlos, de recordarles, por ejemplo, fórmulas, comportamientos, digamos, generales de las funciones, también, digamos que lo que se incentiva es a que ellos se centren en la lectura de esos contextos, de esas preguntas, porque allí también están, digamos que, unas posibles opciones de respuesta. Entonces, esto es algo que se incentiva también, porque, pues, digamos que algo que reflexionábamos era de que no queríamos hacer otro curso más de matemáticas, ¿sí? Donde ellos solo nos vieran a nosotros dando unos conceptos, dando unos ejemplos, respondiendo unas preguntas nosotros, sino de que, como lo menciona mi compañera también, es que se construya entre todos, ¿sí? Cada uno tiene una estrategia en particular desde su misma profesión, desde su mismo proceso de preparación profesional, tienen unas estrategias para responder y la idea es que entre todos conociéramos cuáles eran esas estrategias. Entonces, en eso nos fundamentamos, en incentivar la lectura, en hacerles caer en cuenta también que muchas veces omiten detalles importantes cuando están leyendo y de que también podemos aprender de otros profesionales, ¿sí? Porque nosotros bien lo incentivábamos con ellos. Ustedes ya están a puertas de ser profesionales y la idea es poder compartir todos esos conocimientos que tenemos en particular, por ejemplo, a nivel de matemáticas. Y es que también en las licenciaturas
se puede interactuar, ¿no? Aquellos que están enfocados, por ejemplo, en educación básica primaria, con aquellos que estamos enfocados, inclusive nosotros que somos licenciados, pues también en esa educación media y secundaria y pues también educación superior. Entonces, ¿cómo podemos articular todos esos conocimientos para que efectivamente no se vuelva una sesión de solamente habló el profesor, sino que también se pueda entre todos construir esas respuestas y esas estrategias más que todo, que al momento de las pruebas, pues digamos que se tiene un tiempo, ¿sí? Y que no solo es razonamiento cuantitativo, sino que también son otras competencias que se están evaluando. Entonces, también es poder conocer qué otras posibles estrategias se pueden aplicar que también nos ayuden con ese tiempo, ¿no? Y poderla responder. Entonces, eso es algo que también tuvimos muy en cuenta al momento de orientar nuestros procesos de preparación. Hace poco tiempo, profesor Junior, tuve la oportunidad de hacer un análisis sobre los resultados de las pruebas Saber en los estudiantes de licenciatura de la Universidad del Cauca. Y me encontré con que hay una diferencia significativa en las medias de los puntajes de los estudiantes dependiendo del género. Los estudiantes de género masculino tenían una media en sus puntajes significativamente superior a la de las estudiantes de género femenino. ¿Usted cómo cree que se puede trabajar el tema para que esta diferencia de género se minimice un poco, no se minimice, disminuya un poco? Bueno, digamos que en principio, pues yo creería que se debe, en principio, motivar, digamos como motivar a las mujeres precisamente que traten de, digamos, de vincularse un poco más a este tipo de procesos y empezar a trabajar sobre las diferentes estrategias que, digamos, que en principio pueden haber seguido los estudiantes, digamos, hombres. Digamos que podemos seguir, digamos, y mirar cuáles son las posibles estrategias que los estudiantes pueden estar utilizando para llegar a esos puntajes. Digamos que esa puede ser una solución efectiva y eficiente para que poder minimizar, digamos, esa diferencia que se está presentando entre los géneros, porque yo pienso que tal vez se cree que las mujeres en principio pues no podrían tener esa capacidad, pero como se pueden dar cuenta, yo tengo 3 compañeras que son licenciadas en matemáticas, digamos que no hay ninguna, por decirlo así, ninguna diferencia entre digamos, entre comillas, el conocimiento que se pueda adquirir o las habilidades que se puedan desarrollar. Pensaría que eso es lo principal, como que nos quitemos esa máscara, como que pensar que siempre los hombres pueden ser mejores en matemáticas, por ejemplo, que eso no es tan cierto. Entonces yo pienso que esa puede ser una estrategia que puede servir para superar esta diferencia. Muchas gracias. Ahora quisiera hacerle una pregunta a la profesora Andrés Rocío. Profesora, en ese mismo análisis que hice de los resultados de las pruebas Saber Pro en 2019 para los estudiantes de licenciatura, me encontré con que la licenciatura en música, en las medias de sus puntajes, tiene una diferencia significativamente superior en relación con las otras licenciaturas. ¿Usted a qué cree que se debe eso? ¿Por qué la licenciatura en música cree usted que desarrolla qué habilidades para que sus estudiantes puntúen mejor en razonamiento cuantitativo, en Saber Pro? Bueno, en cuanto a eso, digamos que fue algo que también nosotros vimos y justamente me voy un poco a la parte del PIU, que nosotros estuvimos, pues no con licenciatura en música, pero sí con dirección de banda, que podrían ser programas que tal vez tienen algo en común. Y nosotros lo que también yo noté ahí en ese programa es que los estudiantes son muy curiosos en general. Es decir, por ejemplo, nosotros hablábamos, no sé, del sonido.
Entonces, los estudiantes hacen un estudio o ellos tienen en cuenta muchas cosas en cuanto a, por ejemplo, qué matemáticas hay en ese sonido, qué tal vez influye en que una melodía suene mejor que otra, por ejemplo. Y entonces ahí se encuentran con ciertos contenidos como las fracciones, se encuentran con, digamos, con ciertas simetrías. Entonces yo creería que en cierto sentido es eso, en que tal vez ellos no lo ven tan explícito, pero ellos están jugando todo el tiempo con eso. Entonces, con los instrumentos es lo mismo, o sea, los instrumentos tienen ciertas, digamos, ciertas distribuciones, por así decirlo. Entonces, tal vez es eso lo que influye en que ellos, en cierta manera o en cierto modo, pues tengan algunas habilidades relacionadas con la parte de razonamiento cuantitativo en lo numérico. Yo creería que más que todo es por eso, porque ellos sí están muy, digamos, muy pegados o muy, sí, o sea, a lo largo de su carrera puede que no vean cursos de matemáticas, pero sí las matemáticas están inmersas en todo lo que ellos hacen, pues a diferencia, digamos, de otros programas que tal vez no lo ven tan experimental. Entonces, digamos que desde esa experiencia que yo tuve con ellos, creería que es por eso. Muchas gracias, profesora Andri Rocío. Y bueno, si los demás asistentes no tienen preguntas por hacer, no queda más que agradecerle su presencia, agradecerle mucho a la profesora Jenny Rosero, que fue quien me contactó con ustedes. Muchas gracias por participar en este espacio. Quisiera que cada uno de los profesores, empezando por la profesora Jessica Paola, luego la profesora Lisan Andrea, luego la profesora Andri Rocío y por último el profesor Junior Andrés, hicieran a los presentes unas recomendaciones para el desarrollo de competencias en matemáticas, habilidades de pensamiento matemático, tanto en los estudiantes universitarios como en los estudiantes de educación inicial, básica y media. Profesora Jessica Paola, por favor, su recomendación. Bueno, yo desde mi experiencia, yo creo que una recomendación sería, sabemos que las matemáticas es una ciencia formal y exacta, pero mostrarlas de esa manera o el primer impacto que tenga el estudiante, que sea esa formalidad, creo que no sería como la más adecuada. Yo uso o trato de usar lo que es TIC en mis clases, en mis talleres, digamos que en todo lo que yo pueda usar TICs o programas que yo pueda modelar las matemáticas, lo hago. Es un reto para nosotros como profesores, es un reto grandísimo porque requiere de más tiempo, requiere como de más habilidades, pero creo que lo merece. Mostrar a los muchachos una matemática dinámica, creo que eso siempre lo voy a recalcar, es muy importante, que tú puedes transformar los conceptos. No es como, digamos que como te lo muestran, no, tú puedes transformarlos. Claro que hay que tener ciertas reglas, pero lo puedes hacer. Entonces, podemos modelar objetos. Hay muchos modelos matemáticos, no solo en la ciencia de las matemáticas, sino fuera. Entonces, bueno, mire que lo que yo veo, yo lo puedo modelar en matemáticas. Entonces, creo que es eso, mostrar como una matemática más dinámica. Mil gracias, profesora Jessica Paola. Profesora Lisana. Pues también, digamos que adicional a lo mencionado por Paola, hay algo importante y creo que aquí viene a jugar el hecho de estar en permanecer y es poder articular también esa parte psicológica, ¿no? Del estudiante. Nos encontramos inclusive con algunos de ellos y me recuerda mucho a la pregunta que usted le hizo a mi compañero Junior de algunos estudiantes que dicen es que yo no entiendo, es que yo no puedo, ¿sí? Y te lo dicen, porque digamos que como con ese sentido de que definitivamente no puede, por más de que aparentemente uno como docente mire que son conceptos iniciales,
pues tampoco podemos dar por sentado de que todos lo entienden como nosotros lo estamos orientando, ¿no? Entonces, un aspecto es, por ejemplo, poder retroalimentarnos con otros profesionales, poder tener el acompañamiento, por ejemplo, de la parte de psicología, donde efectivamente uno puede reconocer aspectos como, por ejemplo, cuáles son esos estilos de aprendizaje de los estudiantes, cuáles, con base a ello, qué posibles estrategias como docentes podemos implementar. No es un proceso fácil, ¿sí? Como bien lo menciona Paola, no es algo que se vaya a poder hacer con un grupo muy grande, pero pues lo importante es comenzar, ¿sí? Entonces, el articularnos con otros profesionales también que nos puedan guiar para poder conocer un poco mejor, ¿sí? A nuestros estudiantes también es algo muy importante y es algo que también desde Permanecer implementamos mucho como docentes de matemáticas. Muchísimas gracias, profesora Lizana. Profesora, ay, se me perdió. Andrés Rocío, por favor. Bueno, un poco complementando pues lo que han mencionado mis compañeras, creo que también es importante, como mencionaba Lizana, conocer esos estilos de aprendizaje. Digamos que uno conociendo a sus estudiantes sabe cómo tal vez puede aproximar más los conceptos matemáticos. Y en ese sentido, pues hacer esas transposiciones adecuadas. Entonces, digamos, muchas veces, digamos, hago un ejemplo, se enseña álgebra y la álgebra se enseña fórmulas, procesos, métodos, y digamos que eso también tiene algunas representaciones geométricas, se puede llevar a la parte geométrica. Entonces es importante también conocer a los estudiantes y tal vez qué facilidades tienen ellos de jugar con esos sistemas de representación. Entonces puede que sí, para algún estudiante sea muchísimo más fácil trabajar en la parte algebraica y para otro estudiante no tenga ni idea cómo proceder de manera algebraica, pero puede que en la representación geométrica se le haga muchísimo más fácil. Entonces yo creo que es también eso, conocer los estilos de aprendizaje y en ese sentido tratar de llegar de diversas formas a los estudiantes mediante diferentes estrategias. Entonces, digamos que lo que menciona Paola, el manejo de programas, las manualidades también muchas veces ayudan muchísimo a los estudiantes con la parte geométrica, el poder tocar al menos, digamos, un cubo, una pirámide, bueno, digamos, y eso asociarlo a lo que es el concepto matemático, pues es de vital importancia. Entonces yo creo que en ese sentido es eso, conocer a los estudiantes y ver de qué manera nosotros llegamos a los estudiantes, tratar de adaptarnos nosotros a ellos y a su forma de aprender y no obligarlos a que ellos se adapten a como nosotros enseñamos. Yo creo que sería eso en general. Muchas gracias, profesor Junior Andrés, adelante. Bueno, yo pienso que una de las cosas que debemos tener en cuenta es la motivación de los estudiantes, y esa motivación pues está relacionada un poco de manera intrínseca y extrínseca, es decir, cómo nosotros podemos a partir de nuestra profesión o de, digamos, como profesores podemos motivar a nuestros estudiantes para que continúen y desarrollen cierto tipo de habilidades o competencias para que sigan sus estudios. Y otra recomendación pues es trabajar un poco más las habilidades blandas y pues tratar de que los estudiantes desarrollen cierto tipo de habilidades sociales que a veces en la universidad por lo general se pierden mucho cuando se trata de estudiar. Muchas veces nosotros vemos muchos estudiantes individualizados, siempre tratando como de competir y más bien tratarlos de acercar, por ejemplo, digamos, a que trabajen más en equipo, más comunicados, más entre ellos, y que a veces esto contribuye mucho porque a veces el profesor no, digamos, trata de explicar cierto tipo de temáticas, pero no le llega tanto al estudiante, mientras que entre pares se pueden entender y comprender un poco los conceptos y empezar a construir desde ahí. Entonces yo pienso que tratar de también de implementar ese tipo de estrategias sería muy interesante, pues, para desarrollar los conocimientos y competencias que queremos para los estudiantes.
Muchas gracias, profesor Leonor Andrés. Nuevamente, gracias a los presentes, gracias a los profesores por haber aceptado esta invitación y unirse a esta iniciativa. Atención al canal de YouTube de la Unidad Pedagógica de las Licenciaturas, donde está no solamente este material, sino el material de los 9 conversatorios anteriores. Muchísimas gracias a todos y les deseo una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.